Iniciamos con el breve resumen de los hechos. En fecha 18 de agosto de 2021 se produce un hecho luctuoso en las calles décima proyectadas casi para Pipí del barrio obrero de la ciudad de Asunción. Siendo las 3:45 am, se encontraba esperando el colectivo para ir rumbo a su trabajo la víctima Nancy Martínez Ríos, de 24 años de edad, domiciliada en el barrio obrero de la ciudad de Asunción. Durante ese instante, se le acerca un motociclista quien, al verla, baja la velocidad y procede a supuestamente hablar con la víctima. Pasados aproximadamente 10 segundos de quedarse, comienza un forcejeo entre ambos. La víctima se resiste y segundos después se escucha un disparo. La víctima cae al piso y el motociclista se fuga del lugar, quedando en el lugar del crimen una vaina servida. A 100 metros del lugar del hecho se encontraba la señorita Fátima Rodríguez, de 30 años de edad, quien resultó testigo del hecho. Gracias al relato que proporcionó la testigo, se procedió a elaborar un identikit. Días más tarde, se pudo llegar al supuesto autor del crimen, tratándose del señor Rubén Ávila, de 26 años de edad, domiciliado en las calles 45 y México de la ciudad de Asunción, quien portaba un arma de fuego calibre 22 sin registro. Asimismo, la testigo del hecho refirió que desde la distancia se observaba a la víctima manipular su teléfono celular con unos auriculares en los oídos y que, sin embargo, al momento del levantamiento del cadáver no poseía consigo ningún elemento celular ni auricular. A continuación procederemos con el simulacro de juicio oral y público. Pre-escena, la Fiscalía, la Defensa, se encuentran presentes en la sala. El acusado ingresa esposado a la sala acompañado de un oficial de policía ante la atenta mirada de los presentes. Todos de pie, se constituye en la sala el Tribunal de Sentencia presidido por el juez Evelio Fabio Vera Méndez y conformado por los jueces miembros Hilda María Stanley y Patricia Margarita Yusit. El tribunal se constituye en la sala y toma asiento. El presidente ordena que las partes también tomen asiento. Buenos días. El presidente consulta a la actuaria sobre la presencia de las partes. Señora actuaria, ¿se encuentran presentes las partes? Sí, señor presidente. Se encuentran presentes la agente fiscal Rocío Lidia Porosito Patiño en representación del Ministerio Público, además del acusado Rubén Darío Ávila López y su abogada defensora Alice Concepción Arce Aguilera. El presidente consulta sobre la presencia de testigos y peritos que deban presentar declaración. Señora actuaria, ¿se encuentran presentes los testigos que deben prestar declaración ante el tribunal? Sí, señor presidente. Se encuentra el perito Osmar Fabián Freitas y los testigos Fátima Raquel Rodríguez. El presidente verifica la existencia de incidentes a ser resueltos antes de la sustanciación del juicio. Señora actuaria, ¿hay incidentes presentados que deba resolver el tribunal previamente a la sustanciación del juicio? No, señor presidente. El presidente advierte al acusado sobre los sucesos que están por ocurrir y el hecho del cual se le acusa. Se consulta si desea declarar en este momento. Señor acusado Rubén Darío Ávila López, antes de proseguir esta audiencia, ¿usted comprende, conoce y se expresa en el idioma castellano? Sí, señor presidente. Comprendo y entiendo el idioma castellano. En este orden,
orden, se advierte al acusado Rubén Darío Ávila que debe prestar declaración y atención a todo lo que va a ocurrir a continuación en el presente juicio, y se le consulta si posee conocimiento sobre la acusación presentada por la agente fiscal Rocío Lilian Morosito Patiño por el supuesto hecho punible de robo con resultado de muerte, cometido en fecha 18 de agosto de 2021, objeto del presente debate, y si conoce y comprende su contenido. Sí, señor presidente. Estoy en conocimiento de la acusación que pesa en mi contra y comprendo. Usted será juzgado en esta audiencia oral y pública mientras no se dicte sentencia que destruya su presunción de inocencia. Usted para este tribunal y a todos los efectos legales es inocente. Le aclaro también que permanezca atento a todo lo que se diga o se escuche en este juicio. Si tiene alguna cuestión que precise que se le aclare, lo puede hacer a través de su abogado. ¿Entiende lo que le estoy explicando? Sí, entiendo, señor presidente. Señor acusado Rubén Darío Ávila, ¿cómo se declara ante las acusaciones presentadas? Me declaro inocente, presidente. El presidente ordena de forma oral la lectura del auto de apertura a juicio oral y público. Se da por iniciado el juicio oral y público contra el acusado Rubén Darío Ávila López por la supuesta comisión del hecho punible de robo con resultado de muerte. En este momento las partes presentan sus alegatos iniciales. A continuación, las partes presentarán sus alegatos iniciales. Fiscalía. Gracias, señor presidente. Señor presidente, miembros del excelentísimo tribunal, abogada Rocío Morosito, agente fiscal de la Unidad 2 de la Ciudad de Asunción, en representación del Ministerio Público y de la Sociedad, me presento a esta audiencia oral y pública, a objeto de sostener la acusación presentada contra el señor Rubén Darío Ávila López, de nacionalidad paraguaya, mayor de edad, de estado civil soltero, sin profesión, oriundo de la ciudad de Capiatá, por el hecho punible de robo con resultado de muerte o lesión grave, tipificado en el artículo 168, inciso primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal en calidad de autor. Señor presidente, el hecho punible que se acusa se materializó en la madrugada del 18 de agosto de 2021, siendo aproximadamente las 3:45 horas, cuando la víctima se encontraba en la vía pública, específicamente sobre las calles Décima Proyectada y Parapiquí del barrio obrero de la ciudad de Asunción. La víctima, Nancy Martínez Ríos, de 24 años de edad, se encontraba esperando el colectivo frente a su casa para ir a su trabajo. Al verla, el acusado bajó la velocidad del triciclo y se acercó a ella, supuestamente queriendo entablar una conversación, cuando en realidad su intención, que posteriormente terminó llevando a cabo, era robar el aparato celular. La víctima se opuso tenazmente y forcejeó con el victimario tratando de impedir ser despojada de su propiedad. Segundo después del forcejeo se escuchó un disparo de arma de fuego y la víctima terminó tendida en el piso, perdiendo la vida segundos después a raíz de la acción criminal del señor Rubén Darío Ávila López. En esta audiencia, el Ministerio Público, a través de las pruebas ofrecidas, que serán diligenciadas, así como las ya agregadas en el expediente, logrará destruir el estado de inocencia del que goza en este momento el señor Rubén Darío Ávila López y demostrará ante el tribunal que es responsable del hecho punible que se le acusa. Nada más, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Posteriormente, el presidente se dirige a la defensa a fin de presentar sus alegatos iniciales. Defensa. Esta defensa se reserva el derecho de declarar al término del presente juicio. El presidente autoriza recepción de pruebas. Ahora se producirán las pruebas ofrecidas por las partes en el orden que se enumeren en el auto de apertura a juicio oral y público. Señora actuaria. En este momento se hace presentación de las pruebas periciales. Sí, señor presidente. La prueba número 126
5. Dictamen pericial en fecha del 18 de agosto del 2021, elaborado por el perito balístico Osmar Fabián Fleitas, con matrícula de la Corte Suprema de Justicia número 687. La conclusión queda de la siguiente manera. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo realizado en el laboratorio de balística forense de la Fiscalía, se puede concluir que el casquillo de bala encontrado en la escena del crimen fue disparado con el arma de fuego encontrada a poder de la persona imputada. Los resultados obtenidos permiten establecer una relación balística entre el arma y el casquillo de bala encontrado en la escena del crimen, lo que sugiere que la persona imputada estuvo involucrada en el homicidio reportado. Hacer pasar al testigo Osmar Fabián Fleitas Velázquez. Perito, perdón. El perito pasa a la sala y hace entrega a la actuaria de su documento de identidad. Luego de la verificación de sus datos, se presenta ante el tribunal y el presidente le toma juramento de decir la verdad. Buenos días. Usted ha sido convocado ante este tribunal en carácter de perito por los conocimientos científicos que posee relacionados con el supuesto hecho punible de robo con resultado de muerte, cometido supuestamente por el hoy acusado Rubén Darío Ávila López, en fecha 18 de agosto del 2021. Se le advierte que debe declarar bajo juramento de decir verdad, según el artículo 2003 del Código Procesal Penal. Jura decir la verdad sobre los hechos conocidos por medio de la ejecución técnica de sus conocimientos científicos. Sí, juro. Señor perito Osmar Fleitas Velázquez, ¿puede explicar de forma sencilla las conclusiones arribadas por su dictamen pericial? Sí, señor presidente. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis comparativo realizado en el laboratorio de balística forense de la Fiscalía, se puede concluir que el casquillo de la bala encontrado en la escena del crimen fue disparado con el arma de fuego encontrada en poder de la persona imputada. Los resultados obtenidos permiten establecer una relación balística entre el arma y el casquillo de la bala encontrados en la escena del crimen, lo que sugiere que la persona imputada estuvo involucrada en el hecho. Las partes pueden realizar preguntas al perito. En primer lugar, la Fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Señor Osmar Fleitas, una herida de bala del calibre del arma que fue encontrada al poder del acusado y que coincide con el casquillo de la bala encontrada en el lugar del hecho, ¿puede llegar a ocasionar la muerte de una persona de manera instantánea? Sí, debido a la proximidad de la víctima con el arma de fuego es posible. Gracias. Entonces podría decirse que la persona que utiliza el arma con intención de intimidar a otro es consciente del peligro que implica utilizarla para un robo. Sí, sí. De acuerdo a sus conocimientos técnicos, puede considerarse que el arma encontrada en poder del acusado fue recientemente utilizada. No se puede asegurar debido a que no fue objeto del estudio dentro del laboratorio debido al tiempo transcurrido entre el hecho punible y el acercamiento del hecho al laboratorio. Muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Ahora la defensa. Gracias, señor presidente. Licenciado Osmar Fleitas, ¿pudo usted concluir la distancia en que se realizó dicho disparo? No, debido a que no fue tampoco objeto del análisis en este informe. ¿Usted realizó la prueba de parafina a mi defendido?
Muchas gracias, señora defensora. Muchas gracias, señor perito. Puede retirarse. El perito se retira de la sala. A continuación se presentan las pruebas testimoniales. En este momento el tribunal recibirá el testimonio de los testigos ofrecidos por las partes. Sí, señor presidente. A continuación va a pasar a prestar declaración la testigo Fátima Raquel Rodríguez Aguayo. En primer lugar pasa la testigo de la Fiscalía. La testigo pasa a la sala y hace entrega a la actuaria su documento de identidad. Luego de la verificación de sus datos, se presenta ante el tribunal y el presidente le toma juramento de decir la verdad y su declaración. Buenos días. Usted ha sido convocada ante este tribunal en carácter de testigo por los conocimientos que posee relacionados con el supuesto hecho punible de robo con resultado de muerte cometido por el hoy acusado Rubén Darío Ávila López en fecha 18 de agosto del 2021. Se le advierte que debe declarar bajo juramento de decir la verdad sobre los hechos percibidos por sus sentidos, y se le advierte que en caso de faltar a la verdad será pasible de persecución penal por la comisión del hecho punible de testimonio falso, tipificado en el artículo 242 del Código Penal paraguayo. ¿Jura decir la verdad sobre los hechos conocidos por medio de sus sentidos? Sí, juro. Puede tomar asiento. ¿Conoce usted a los miembros de este tribunal y a las partes, agente fiscal Rocío Lilian Morosito Patiño, acusado Rubén Darío Ávila López y su abogada defensora Alice Concepción Arce Aguilera? ¿Tiene usted algún interés particular en el resultado del presente juicio? Señora Fátima Raquel Rodríguez Aguayo, ¿qué conocimientos tiene sobre el supuesto hecho punible de robo con resultado de muerte realizado en fecha 18 de agosto de 2021, tanto por el hoy acusado Rubén Darío Ávila López? El hecho en sí ocurrió el 18 de agosto de 2021, siendo aproximadamente las 3:45 de la mañana. Yo me encontraba en la parada de transporte público, aproximadamente a 100 metros de la víctima. En un momento dado, se acerca un joven en una motocicleta, aparentemente intentando hablar con la víctima. Yo en ese momento creí que eran amigos conocidos, entonces no le di tanta importancia. En eso, unos minutos después, ya veo que hay un forcejeo, porque la víctima se encontraba con su teléfono celular en la mano, conectando sus auriculares. En eso ocurre el forcejeo y luego ya escucho el disparo del arma de fuego. En eso cae la víctima al suelo y el joven quería rápidamente del lugar. Eso es lo que yo pude percibir. Muchas gracias, señora Fátima. Las partes pueden realizar preguntas a la testigo. En primer lugar, la Fiscalía. Muchas gracias, señor presidente. Señorita Fátima Rodríguez, ¿puede precisar a cuántos metros aproximadamente del lugar del hecho se encontraba en esa madrugada del 18 de agosto de 2021? A 100 metros aproximadamente. ¿Puede decir al tribunal si sufre usted alguna capacidad visual que le impida ver a determinada distancia? ¿Usted vio a la víctima con un aparato celular antes de ser atacada por su agresor? Sí, vi que tenía la mano y lo estaba conectando su auricular. ¿Puede decir usted que la persona que vio en aquella madrugada
tribunal? Aparentemente era un joven que se acercó a hablar, no con esas intenciones. No tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora fiscal. Ahora la defensa. Gracias, señor presidente. Señora Fátima Rodríguez, ¿usted sufre de alguna discapacidad visual, específicamente miopía? No sé. ¿Puede describir al hombre que forcejeó con la víctima encontrándose a 100 metros de distancia en horas de la madrugada, señora Fátima Rodríguez? Sí, puede identificar. ¿Cómo se encontraba vestido el agresor en ese momento del hecho? Estaba vestido con jeans oscuros y una remera negra. No tengo más preguntas que realizar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora defensora. Muchas gracias, señora Fátima. Puede retirarse. La testigo se retira de la sala e ingresa el siguiente testigo por parte de la defensa, haciendo entrega al actuario de su documento de identidad. Luego de la verificación de sus datos, se presenta ante el tribunal y el presidente le toma juramento de decir la verdad y su declaración. Señora actuaria, puede ser pasada al siguiente testigo. Sí, señor presidente. A continuación, vamos a prestar declaración del testigo Sergio Mendoza. Buenos días. Usted ha sido convocado ante este tribunal en carácter de testigo por los conocimientos que posee relacionados con el supuesto hecho de robo con resultado de muerte cometido por el hoy acusado Rubén Darío Ávila López en fecha 18 de agosto de 2021. Se le advierte que debe declarar bajo juramento de decir la verdad sobre los hechos percibidos por sus sentidos, y se le advierte que en caso de faltar a la verdad será pasible de persecución penal por la comisión del hecho punible de testimonio falso, tipificado en el artículo 242 del Código Penal paraguayo. Jura decir la verdad sobre los hechos conocidos por sus sentidos. Juro. Toma asiento, por favor. Gracias. ¿Conoce usted a los miembros de este tribunal y a las partes, agente fiscal Rocío Lilia Morosito Patiño, acusado Rubén Darío Ávila y su abogada defensora Alice Concepción Arce Aguilera? Conozco a mi amigo Rubén. ¿Tiene algún interés particular en el resultado del presente juicio? Solo que se conozca la verdad, señor presidente. Señor Sergio, ¿qué conocimiento tiene usted sobre el supuesto hecho punible de robo con resultado de muerte realizado en fecha 18 de agosto, supuestamente por el hoy acusado Rubén Darío Ávila? Ninguna, yo solo sé que es mi amigo y que estábamos juntos ese día. Las partes pueden realizar preguntas al testigo. En primer lugar, la defensa. Gracias, señor presidente. Señor Mendoza, ¿hasta qué horario estuvieron celebrando con mi defendido ese día en particular? Bueno, en realidad se le dice garganta profunda, ¿no? Porque empezamos con el partido de fútbol, pedimos permiso en casa, el día anterior, ¿no? Y después terminó el partido, el choricito, compramos una Heineken, y bueno, continuamos hasta el día siguiente. Cuando uno toma, pues de repente se olvida de la hora, y el reloj se quedó sin batería, porque es un smart, y eso nos dio más lugar a poder explayarnos. ¿Cómo iba vestido su amigo en la celebración? Lamentablemente, de ese club, porque soy amigo, tenía esa remera que odio, que era roja y azul. Tenía su famoso choricito que le regaló un jugador. Lamentablemente, esa era su vestimenta de mi amigo, pero los amigos, pues, hay que aceptarlo como son. El día del supuesto
hecho, mi defendido estaba al mando de una motocicleta, señor Mendoza. Yo no vi cómo él llegó, ¿no es cierto? Lo único que sé es que jugamos juntos, como siempre, de patadura, de botón en un partido. Pero después sí, en el tercer tiempo, buen jugador. Ya no tengo preguntas que realizar, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada, defensora. En este momento le damos la palabra a la fiscalía. Gracias, señor presidente. Señor Sergio Mendoza, ¿es verdad que usted es adicto al consumo de drogas y estuvo internado por cuidar con una recuperación sin haberlo logrado? Jamás. Niego rotundamente. Usted ha manifestado ante el tribunal que se encontraba bebiendo con su amigo inmediaciones del Crucero Porteño. Odio esa palabra. ¿Puede describir nuevamente la vestimenta que tenía su amigo el día que compartieron hasta horas de la madrugada? Y tenía un chorcito que le regaló un jugador hace unos 10 años, tampoco roto, pero es un club. Su remera, que me da leche, ni que ver con él. ¿Era la remera de Cerro Porteño? Sí, Muchas gracias, no tengo más preguntas, señor presidente. Muchas gracias, señora fiscal. Señor Sergio Mendoza, por retirarse. permiso, representante. Bueno, Posteriormente se presentan las pruebas documentales y objetos. Se producirá en este momento la prueba documental ofrecida por el Ministerio Público. Señora actuaria. Sí, señor presidente. Aquí tengo la prueba número 103, en el cual está el informe policial sin número de fecha, por el número de fecha, perdón, del 18 de agosto del 2021 de la Comisaría Metropolitana número 21, el acta de procedimiento policial, el certificado de función, la transcripción de la denuncia, el acta de la constitución de la Fiscalía Barrial número 5, el informe pericial y los antecedentes penales del acusado. Aquí tengo en mi poder también las evidencias materiales, que es el teléfono Samsung de color blanco, se encuentra, una remera negra, un pantalón de jeans con mancha de sangre, el arma de fuego, tipo pistola calibre 22, cabo color negro, y el castillo. Eso es todo. Muchas gracias, señora actuaria. Fiscalía, ¿algo que resaltar? Gracias, señor presidente. Ninguna cosa que resaltar. Muchas gracias, señora fiscal. Señora defensora, ¿algo que resaltar? Nada que resaltar, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Con lo que finaliza la producción de las pruebas. De esta manera, damos por finalizada la producción de las pruebas presentadas en este juicio y pasamos a los alegatos finales de las partes. Se da inicio a los alegatos finales y declaración del acusado. En primer lugar, presentará sus alegatos finales el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras miembros de este tribunal, esta representación fiscal pasará a hacer uso del alegato final de conformidad a lo establecido en el artículo 395 del Código Procesal Penal. Hemos asistido a esta audiencia del juicio oral público para juzgar la conducta del acusado Rubén Darío Ávila López, quien en fecha 18 de agosto del 2021, en horas de la madrugada, atacó en la vía pública a la señorita Nancy Martínez Ríos para despojarla de su celular, consiguiendo su cometido. Pero con esa acción no solamente le robó, sino además acabó con su vida de un disparo, a consecuencia de que la víctima trató de defender su pertenencia resistiéndose a la entrega de su celular.
En mis alegatos iniciales manifesté a este tribunal que con las pruebas ofrecidas y diligenciadas, así como las que ahora en el expediente, demostraría que el acusado Rubén Darío Ávila es el autor del hecho punible del cual se lo acusa. En ese orden de ideas, señor presidente, las conclusiones de la pericia balística que fueron explicadas hoy por el perito Omar Fleitas han corroborado que el casquillo encontrado en el lugar del hecho y agregado como evidencia es compatible con la bala que a su vez corresponde al arma de fuego que fue encontrada en poder del acusado Rubén Darío Ávila López. Asimismo, la testigo Fátima Rodríguez manifestó en forma clara lo que ocurrió en la madrugada del 18 de agosto de 2021. Hechos percibidos a través de sus sentidos. Ella vio todo lo ocurrido porque se encontraba también en cercanías de la parada donde la víctima estaba esperando colectivo, justamente porque esta testigo también se alistaba para ir a su trabajo. Manifestó que vio llegar a un hombre para acercarse a la víctima y luego empezó a forcejear con ella. Manifestó también escuchar un disparo de arma de fuego e inmediatamente vio a la víctima tendida en el piso. Cuando trataron de auxiliarla, llamando a la policía, donde acudieron inmediatamente, la señorita Nancy Martínez Ríos ya había muerto. Las manifestaciones de esta testigo coinciden plenamente con los otros elementos de prueba. La descripción de la vestimenta del acusado es la misma que se encontró posteriormente en su domicilio con manchas de sangre y que fue exhibida hoy en este juicio oral y público. No ocurrió lo mismo con lo manifestado por el testigo de la defensa, quien además de caer en incongruencia en su declaración, describió una vestimenta muy distinta, dejando claro con ello que su intención no es otra cosa que defender a su amigo y no precisamente colaborar con el esclarecimiento del hecho sometido a juicio. Asimismo, obran en el expediente varias evidencias que demuestran la autoría del señor Rubén Ávila en el hecho punible, investigado y juzgado en este juicio oral y público. Por lo tanto, señor presidente, señoras miembros del tribunal, de las pruebas contundentes aportadas a este juicio, valoradas en forma estructurada y detallada, el Ministerio Público está demostrando que el acusado Rubén Darío Ávila López cometió el hecho punible que acabó con la vida de Nancy Martínez Ríos. La mató para robar a una joven de 24 años, estudiante, trabajadora, vecina servicial, siempre vinculada a programas de servicio social, abocada a la ayuda a los sectores más necesitados, trabajadora, la más puntual en su llegada a su trabajo, cualidades tan valoradas por su madre presente hoy en esta audiencia. Justamente ese compromiso laboral que tenía la víctima la llevaban a salir a tempranas horas para cumplir con su trabajo, sin haberse quejado nunca según los dichos de su madre. Pero lastimosamente se encontró en el camino a un ser muy distinto a él. Una persona que no tiene ningún apego al trabajo, pero sí a lo ajeno, y ningún respeto a la vida de otro ser humano. Afortunadamente pudo ser identificado y aprehendido, y está hoy aquí enfrentando un juicio por el hecho cometido. Excelentísimo tribunal, me gustaría que imaginen ustedes a la señorita Nancy Martínez Ríos el día que ocurrieron los hechos. Ella se levantó temprano, dispuesta a comenzar su jornada laboral. Se dispuso a esperar su transporte público, pese a la inseguridad reinante a esas horas de la mañana con más razón. De su trabajo ella pasaría a la universidad para comenzar un día más de estudio en una carrera que había elegido para formarse como profesional, la carrera de Derecho. Quería ser abogada como uno de ustedes, como uno de nosotros partes acá en este juicio. Quizás ella tenía el sueño de luchar por la justicia, y eso es lo que hoy pido para ella, justicia. Lastimosamente el infortunio la acompañó esa madrugada y se encontró con un criminal que le cegó la vida y con ello todos sus anhelos. Dejó una madre desconsolada a
quien nada le devolverá la alegría de ver vivir a su hija. La víctima esta vez fue Nancy, pero mañana podría ser otra. Podría ser mi hija o la hija de uno de ustedes, aun cuando su hija quizás no espere en colectivo en la parada a esas horas de la madrugada. Pero lastimosamente, los criminales no discriminan hora ni lugar, solo aprovechan el momento oportuno. Y es por ello que la ley castiga este tipo de hechos. Hoy solicito le sea aplicada la ley con todo su rigor al acusado, porque su conducta merece un castigo justo. No podemos dejar que la muerte de la señorita Nancy Ríos quede en impunidad y obligar a su madre a sufrir una injusticia. Es cierto que nada va a devolver su vida, pero al menos las calles van a estar seguras del acusado, lejos de otras jóvenes que a tempranas horas comienzan su lucha diaria por sus sueños. Como representante de la sociedad, en mi carácter de agente fiscal en esta causa, solicito que la conducta del acusado Rubén Darío Ávila López sea encuadrada dentro de lo prescrito en el artículo 168, inciso primero del Código Penal, en concordancia con el artículo 29, inciso primero del mismo cuerpo legal, en calidad de autor material del hecho. La conducta del acusado reúne todos los requisitos de la punibilidad. Es típica, es antijurídica y es reprochable. Típica porque se encuentra encuadrada dentro de la prescripción legal. Antijurídica porque violentó las normas penales sin que tenga ninguna causal de justificación o exención de la pena. Y es reprochable porque el señor es perfectamente capaz de conocer que ese hecho era antijurídico, podía determinarse conforme a ese conocimiento y aún así ejecutó su acción. Solicito al señor presidente, a las señoras miembros de este tribunal, que le sea aplicada al acusado la pena privativa de 20 años de libertad. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. La defensa desea replicarlo. No, señor presidente. A continuación, la defensa presentará sus alegatos finales. Gracias, señor presidente. En el ejercicio de la defensa técnica de Rubén Darío Ávila López, esta defensa sostiene que hoy en este juicio oral, lamentablemente, se está juzgando al mismo por un hecho de derivación fatal de la joven Nancy Martínez Ríos. Sin embargo, para esta defensa no se llegó a probar de forma directa la autoría o la participación de mi representado en el hecho que hoy se está juzgando. Y debemos de recordar que para analizar una posible pena se debe contar con todas las pruebas que acrediten. En primer lugar, no existió la fragancia. En segundo lugar, en ningún momento se realizó un acto de reconocimiento de acuerdo a lo que establece nuestra normativa y nuestro Código Procesal Penal en sus artículos 81, 179, 186 y 187 del mismo cuerpo legal. Cosa que no se llegó a realizar en cuanto a las actuaciones en esta investigación por parte del Ministerio Público. En todo momento se menciona que la fallecida Nancy Martínez Ríos falleció por una herida producida por un arma de fuego. En este juicio se habla del arma homicida, que se realizó un estudio balístico, pero la prueba más resaltante, la prueba de parafina y el examen del aprendido, según lo que establece el artículo 81 del Código Procesal Penal, no fueron realizados. Para acusar a el hoy mi defendido Rubén Ávila, que ha sido autor del disparo de dicha arma, ya que en la tenencia de la misma no se hace al autor del crimen. La ropa ensangrentada no fue analizada si la sangre era de mi defendido o era de la víctima. Mi defendido llega al inquilinato a las 10 de la mañana, como lo decía el señor Mendoza, y su llegada fue directamente aprendido por la policía, sin oponer ninguna
ninguna resistencia a que sea aprendido. Y esto fue ahora después del cometido del supuesto hecho público. Y no fueron respetados el artículo 165 del Código Procesal Penal. Ahora, en cuanto al supuesto celular incautado, no tenía en su poder ni defendido, sino que estaba tirado al lado de la muralla que da a un pasillo que lleva al inquilinato donde él mismo se encuentra habitando con su familia. Tenemos al testigo de la defensa que bajo fe de juramento manifestó que mi defendido estuvo con él hasta las 10 de la mañana, hora en que éste le dejó en su inquilinato, es decir, donde él mismo habita con su familia. Y en base a lo establecido en el artículo 4, principio de inocencia, y al artículo 5 de nuestro Código Penal, así como el artículo 53, 54 del Código Civil paraguayo, esta defensa técnica solicita la absolución de la culpa y la pena de mi representado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora abogada defensora. ¿La Fiscalía desea replicar algo? Sí, señor presidente. Quiero hacer uso de mi derecho a réplica y en tal sentido quiero manifestar que de acuerdo a los dichos de la abogada defensora, no puede tomarse en consideración lo dicho por el testigo que presentó la misma, porque quedó claro en dicha declaración que el señor había caído en varias incongruencias en la misma, además de que describió una vestimenta totalmente distinta a la descrita por la testigo de esta representación fiscal que fue encontrada en el mismo domicilio del señor. Esas evidencias creo que son claras de la responsabilidad del acusado en este hecho y me ratifico en el pedido de sentencia solicitada, 20 años de pena privativa de libertad. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora fiscal. La defensa hará su dúplica. No, señor presidente. Presentados los alegatos finales, en este momento el acusado puede declarar una última vez antes del cierre definitivo del presente debate. Señor acusado Rubén Darío Ávila López, ¿desea declarar o expresar unas palabras para el tribunal en este momento? Sí, señor presidente. Solo quiero que se haga justicia porque yo soy inocente. Yo no maté a nadie jamás. Muchas gracias. Asimismo, se encuentra presente la madre de la víctima y se le concede el uso de la palabra si desea exponer lo que quisiera. Por favor, deseo que el tribunal conceda la pena máxima a esta persona, que sus acciones sean pagadas en la cárcel, para que ninguna madre vuelva a sufrir lo que estoy sufriendo. Esto no debería pasar con una persona tan buena como mí. Así que por favor, te suplico que se haga justicia. Muchas gracias, señora Miriam Ríos. Cierre de debate. En este momento se da por cerrado oficialmente el debate en el presente juicio y el tribunal se retirará para deliberar sobre su decisión. Se convoca de nuevo a las partes en 15 minutos a los efectos de oír la decisión del tribunal de sentencia.
Por favor, se puede guardar silencio. El tribunal salió por 15 minutos, ahora va a ingresar otra vez. Por favor. Todos aquí, por favor. El tribunal vuelve a constituirse en la sala para la lectura de la sentencia definitiva. Este tribunal se constituye nuevamente ante las partes del presente juicio. Agente fiscal Lilian Gorosito Patiño, acusado Rubén Darío Ávila y su abogada defensora Alice Concepción Arce Aguilera, para dictar sentencia definitiva. El presidente explica sobre la competencia del tribunal para entender en el presente juicio. Se explica sobre la existencia del hecho punible y la punibilidad del acusado. Tenemos tres cuestiones. En primer lugar, ¿es competente este tribunal colegiado para juzgar la presente causa? ¿Es procedente la acción penal? En segundo punto, ¿se halla probada la existencia del hecho punible y la autoría de los acusados? Y por último, en su caso, ¿cuál es la calificación y sanción aplicable? A la primera cuestión, ¿es competente este tribunal colegiado para juzgar la presente causa? ¿Es procedente de la acción penal? Los miembros del tribunal, por unanimidad, arriban a la convicción de que es indudable la competencia de este tribunal colegiado de sentencia. Primero, en razón de la materia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 15, 31, 32, 33, 36 y 41, en fin, en concordancia con el artículo 366 y subsiguientes del Código Procesal Penal. Es prudente mencionar que el titular del juzgado penal de sentencia número 31, abogado Evelio Vera, la titular del juzgado penal de sentencia número 6, Hilda María Stanley, la titular del juzgado penal de sentencia 25, magistrada Patricia Luisich, con lo que finalmente se tiene conformado el tribunal colegiado de sentencia. La situación fáctica descrita en la acusación tiene relevancia jurídica según el Código Penal vigente. Por tanto, cae bajo la competencia material del tribunal colegiado de sentencia que fue constituido para dirimir conflictos de esta naturaleza. Es entonces este tribunal colegiado de sentencia competente material y territorialmente, pues los hechos punibles fueron cometidos en el barrio obrero de esta capital, según las disposiciones del Código Procesal Penal y acordadas por la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Todos los demás elementos fácticos que pueden plantear un cuestionamiento a la competencia del tribunal fueron positivamente valorados en lo que se refiere a la ratificación de su competencia. A la segunda cuestión, se halla probada la existencia del hecho punible y la autoría del acusado. El artículo 175 del Código Procesal Penal establece: las pruebas obtenidas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El tribunal formará su convicción de valoración conjunta y armónica con todas las pruebas producidas. La doctrina enseña que la sana crítica racional es el sistema que establece la más plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exige que
que las conclusiones a las que se llegue sean fruto razonado de las pruebas en las que se apoyen. La sana crítica racional a la que este órgano jurisdiccional está obligado se caracteriza por la posibilidad de que logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba con total libertad, pero respetando los principios de la recta razón, es decir, las normas de lógica. Conforme a lo expuesto, es importante determinar si el hecho punible acusado y sostenido en el juicio por la representante del Ministerio Público, cuál es el robo con resultado de muerte ocurrido el 18 de agosto del 2021 en el barrio obrero de esta capital, realmente existió. En este orden de cosas, corresponde analizar respecto a la existencia del hecho y la autoría del acusado. Primeramente, se debe resaltar que la existencia del hecho punible de robo con resultado de muerte descrito precedentemente no ha sido objeto de discusión por ninguna de las partes durante la sustanciación de la audiencia del juicio oral y público. No obstante, corresponde analizar y valorar de forma íntegra y objetiva, de acuerdo a los principios de la sana crítica, cada uno de los elementos probatorios ingresados, a fin de que, analizadas y apreciadas, puedan ser consideradas y valoradas en conjunto. Este tribunal puede arribar a la conclusión de la segunda cuestión planteada. En virtud a lo brevemente expuesto, este tribunal de sentencia colegiado ha logrado la reconstrucción conceptual del acontecimiento histórico juzgado, basado en su convicción en las pruebas legalmente producidas durante el debate e individualizadas previamente, y valoradas con arreglo a la sana crítica. Las testificales brindadas por los testigos Fátima Rodríguez y Sergio Mendoza, quienes en primer término corresponde señalar que depusieron bajo fe de juramento, por lo que este colegiado otorga plena credibilidad a sus dichos. Además, porque la inmediación ha permitido apreciar que ha depuesto con sinceridad, pues ha contestado a las preguntas en forma instantánea, sin dudar en momento alguno, y asimismo porque han percibido sus propios sentidos y lo manifestado respecto a eso, y no por medio a personas terceras. Este tribunal colegiado ha logrado ante lo expuesto la reconstrucción conceptual del acontecimiento histórico juzgado, basando su convicción en las pruebas testificales, que mencionan a la misma persona como el autor del hecho, y documentales en donde de forma uniforme se señala la causa de muerte de la víctima. Pruebas estas legalmente incorporadas en el juicio oral y público. Como consecuencia de la exposición fáctica precedente, el tribunal de sentencia concluye en declarar con grado de certeza requerido por ley la existencia del hecho punible descrito en el Código Penal, atribuido a Rubén Darío Ávila, resultando la conducta del mismo típico, pues dicha conducta se halla prevista y penada en nuestro ordenamiento penal vigente, específicamente en el artículo 168 del citado cuerpo legal. Corresponde analizar seguidamente la autoría del acusado. A su vez, el artículo 29 del Código Penal señala: autoría, será castigado como autor el que realizara el hecho obrando por sí o valiéndose para ello. En tal sentido, es preciso señalar que conforme a lo que fuera descrito y comprobado en el juicio oral y público, nos encontramos en presencia del autor del hecho punible probado, Rubén Darío Ávila, pues él mismo ha tenido dominio de su conducta y con ello el pleno dominio sobre el hecho realizado y conforme a la norma penal transcripta. Debe tenerse como autor al que realiza finalmente el hecho, en base a su decisión voluntaria, y en el presente caso ha sido probado que el acusado ha ejecutado la conducta descrita y probada desde su inicio hasta su consumación. Tenía conciencia de sí mismo y de sus actos, resumiendo así en su persona todas las características detalladas en el artículo 29, inciso 1 de la Ley 1160/97. Se ha demostrado a cabalidad, sin dejar lugar a duda alguna, que el actuar del acusado fue el de autor
para la realización del hecho de robo con resultado de muerte o lesión grave. Así las cosas, y ciñéndose exclusivamente a la resolución de la autoría o grado de participación del acusado, considerando la acreditación de la existencia del hecho punible conforme a los fundamentos expuestos precedentemente, esta colegiatura valora positivamente la declaración de la testigo Fátima Rodríguez y las instrumentales ofrecidas por el Ministerio Público. Al analizar la estructura del hecho punible, corresponde analizar si la conducta del acusado Rubén Darío Ávila es típica, y para ello en primer término cabe recordar que existe tipicidad. Cuando una conducta se encuentra prevista en la ley, específicamente penal, principio de legalidad, ya que el fundamento de lo injusto es la realización del tipo legal. Y analizando la tipicidad del hecho y en primer término el tipo objetivo, tenemos que el bien jurídico precautelado en el tipo de robo agravado son los bienes de las personas, y la conducta con que se menoscaba ese bien es el desapoderamiento de la cosa mueble ajena mediante la utilización de la fuerza contra la persona para apropiarse de la cosa que se encuentra en poder del propietario, desapoderándolo de la cosa y estableciéndose un nuevo dueño. La cosa objeto es una cosa mueble ajena que se encuentra en poder de su dueño, es decir, el teléfono celular de la señorita Nancy Martínez, siendo llevada por la fuerza, y para este tribunal se comprueba el desapoderamiento con la intención de quedarse en la posesión del celular por parte del acusado. El acusado sustrae de la posesión al duelo y constituye una nueva posesión sobre el celular. Pero ante esta situación, la víctima Nancy Martínez decide tomarse cuerpo a cuerpo con el acusado, y es aquí donde se produce la herida por el arma de fuego, que le produce la muerte por shock hipovolémico. Este tribunal, al haber causado la muerte de la víctima Nancy Martínez, surgió ante la imposibilidad del agresor de seguir manteniéndose con la posesión del objeto sustraído. Preguntándonos por el nexo causal de la conducta del acusado Rubén Ávila, tenemos que si el acusado no hubiese o no se hubiera acercado a su víctima con arma en mano con la intención de robarle y posteriormente, ya en posesión del objeto, aceptarle un disparo en el pecho, causándole la muerte y darse a la fuga, no se hubiera producido el desapoderamiento del teléfono celular y posteriormente muerte de Nancy Martínez. Que siguiendo con el análisis de la tipicidad, tenemos que para que se dé este tipo subjetivo, el autor debe obrar con dolo de hecho, entendido el mismo como la representación del autor de todos los elementos constitutivos del tipo penal. El acusado conocía que el teléfono celular era una cosa mueble ajena, conocía que dicho objeto se encontraba en poder de Nancy Martínez, se representaba constituir su posesión al sustraerla, se representaba su voluntad de quedarse en la posesión de la misma, constituyendo una nueva posesión, desplazar con dolo, y además se representó la eventual muerte al dispararle en el pecho, es decir, se representaba su propia causalidad, por lo que podemos concluir que aparte de tener como seguro el apoderamiento de la cosa mueble y ajena, la muerte de la víctima también era anhelada como resultado obtenido, por lo que este tribunal dice que se da un dolo directo de primer grado en la conducta del acusado Rubén Ávila, con el robo del aparato celular y la muerte de Nancy Martínez. La representante del Ministerio Público sostuvo la acusación y ha solicitado sea calificada la conducta del acusado dentro del hecho punible de robo con resultado de muerte. Y por el análisis realizado se puede apreciar en consecuencia que se hayan reunidos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal para el acusado, por lo que la conducta del mismo, como ya fuera consignada, es típica.
En cuanto a la reprochabilidad de Rubén Darío Ávila, ha quedado establecido que conocía la antifuricidad del hecho. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo. A esto agregado el estudio psiquiátrico agregado en auto que señala que el mismo no padecía de ningún trastorno, por lo que es reprochar la conducta del mismo. Este tribunal considera que se dan las condiciones objetivas de punibilidad, rechazando la posibilidad de que el autor haya actuado por exceso de confusión o terror, teniendo en cuenta que no se dieron los presupuestos para una legítima defensa. En consecuencia y en base a las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Sentencia Colegiado concluye que la conducta de Rubén Darío Ávila es típica, antijurídica, reprochable y por ende punible, teniendo en cuenta el principio de prevención de las sanciones penales que establece la readaptación del autor a una vida sin delinquir. Debemos de tener en cuenta y en consideración que tanto el robo como el resultado de muerte o lesión grave como el hurto coinciden en sus elementos típicos básicos. El bien jurídico protegido es el mismo. El robo es un caso agravado de hurto por medio empleado, pero también es menester considerar que en el robo existe un nuevo elemento indispensable, que es la fuerza contra las personas o amenaza de peligro para la vida. A la tercera cuestión, ¿cuál es la calificación y la sanción aplicable en este caso? En cuanto a la calificación de la conducta del acusado, debemos dejar establecido que al haberse determinado tanto la existencia del hecho punible, el grado de participación y la reprochabilidad del mismo, corresponde señalar que la conducta desplegada por el acusado reúne un elemento objetivo del tipo descrito, que consiste en el conocimiento de lo que va a hacer y la intención de despojarle a su víctima de su pertenencia, inclusive aunque esto implique tener que matarlo. En consecuencia, la conducta de Rubén Ávila, como ya fuera señalada conforme a los presupuestos realizados y analizados en la cuestión previa, este tribunal de sentencia colegiado se ratifica en que el mismo debe subsumirse dentro de lo dispuesto en el artículo 168, inciso 1, en concordancia del artículo 29, inciso 1, ambos del Código Penal. El artículo 168 del Código Penal, en su inciso 1, establece robo con resultado de muerte o lesión grave. Cuando el autor, al realizar un robo, causara la muerte de otro, la pena privativa de libertad no será menor de 8 años. Para concluir sobre el tipo penal en el cual habrá de subsumirse la conducta del acusado Rubén Ávila, debemos hacer un pequeño repaso sobre los elementos estructurales del tipo penal, que son 3. La conducta típica, el sujeto y los objetos. Toda conducta típica debe integrarse de los demás componentes necesarios de todo comportamiento, la objetiva y subjetiva. No obstante, se trata de comprobar los caracteres generales de todo comportamiento que puede importar al derecho penal, sino de examinar una vez confirmada la presencia de un tipo de comportamiento, si el mismo reúne todos los requisitos de un determinado tipo penal. Todo tipo penal supone la presencia de 3 sujetos que se encuentran en una determinada relación recíproca. El sujeto activo, quien realiza la acción o la omisión prevista en el tipo. El sujeto pasivo, titular del bien jurídico penal atacado por el sujeto activo. Y el Estado obligado a reaccionar con una sanción como consecuencia de su cumplimiento. Sintetizando, para que exista tipicidad debe de haber una conducta hecha o dejada de hacer por un sujeto y que esa acción o omisión produzca el resultado descrito en la norma. Entre la conducta y el resultado, por último, debe de existir un nexo causal, es decir, debe ser la conducta realizada la productora del resultado, o sea, el resultado debe ser el efecto de la conducta. En caso contrario, cuando exista conducta y aunque exista resultado, si no se hayan ligado entre sí por la causalidad, no será penalmente relevante. En el caso particular,
el nexo causal queda con la comprobación del hecho punible de robo con resultado de muerte o lesión grave por parte del señor Rubén Darío Ávila sobre la víctima Nancy Martínez Ríos. Así también se requiere que exista dolo o culpa, entendiéndose como dolo el saber y el querer realizar la conducta descrita con el tipo objetivo, fijado en la norma. El tipo penal, como se dijera anteriormente, se compone de elementos externos, tipo objetivo, e internos. En la presente causa se cumplen con todos los presupuestos del tipo objetivo requeridos para la configuración del hecho punible sometido a estudio, conscientemente en el homicidio doloso en grado de tentativa. Consecuentemente, al quedar demostrado en juicio la reprochabilidad o culpabilidad de Rubén a Darío Ávila en el hecho punible acusado, debemos tener en cuenta para la imposición concreta de la sanción las bases de medición de la pena prevista en el artículo 65 del Código Penal. Por tanto, corresponde deliberar el quantum de la pena a ser aplicada, recurriendo a los criterios del artículo 65 del Código Penal y su modificatoria de la Ley 3440-8 para determinar la pena aplicable. De conformidad a lo establecido en el artículo 65, inciso 2 del Código Penal, este tribunal pasa a valorar todas las circunstancias a favor y en contra de la persona del señor Rubén Darío Ávila. Y es así que los móviles y fines del autor deben ser considerados en contra del acusado, ya que el móvil fue la intención de obtener bienes personales ajenos a costa de la vida de la persona. La forma de la realización del hecho y los medios empleados. El acusado lesionó con su conducta bienes jurídicos protegidos por la norma, cuál es la propiedad de las personas y la vida. Situación también considerada por el tribunal en contra del acusado. La intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho es considerado en grado elevado y en contra del acusado, ya que no solo ha obtenido un desapoderamiento ilegítimo de las pertenencias ajenas, sino que llevó a cabo y acabó con la vida de una joven vida. Además, él mismo pone todos sus esfuerzos a los efectos de la consecución del propósito punible. La importancia de los deberes infringidos es irrelevante porque no se trata de un incumplimiento de deberes o culpa. La relevancia del daño y del peligro ocasionado. En cuanto a la relevancia del daño y de la declaración testifical de la vecina de la víctima fatal, así como también del acta de procedimiento realizado, surge la producción de un daño patrimonial ocasionado a la víctima. Las consecuencias reprochables del hecho. Circunstancia en contra, ya que la víctima era una persona joven, sana, con un futuro prometedor por delante, y las secuelas en la familia son relevantes y difícilmente sanarán. Las condiciones personales, culturales, económicas y sociales del autor. En cuanto a las circunstancias personales del autor, condiciones sociales o económicas es valorada en forma neutra por este tribunal. Finalmente, cabe señalar que la pena tiene una doble función, sancionadora y preventiva, general y especial, por lo que para establecer la duración de la pena debe tenerse en cuenta que la misión de la misma es la reinserción social del condenado a la sociedad, así como una función intimidatoria para los ciudadanos, es decir, que debería disuadir a la generalidad a no cometer hechos punibles. Ante estas breves consideraciones, la pena que este tribunal de sentencia colegiado considera justa, equitativa y útil es una imposición de una pena privativa de libertad de 20 años al acusado Rubén Darío Ávila, que la deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tagumbo. En relación al estudio de las demás cuestiones que conforman una sentencia definitiva, las costas deberán ser impuestas en el orden causado. Por tanto, y atendiendo a las cuestiones precedentemente tratadas, este tribunal colegiado, por mayoría, en nombre de la República del Paraguay, resuelve, por mayoría, declarar
1. Declarar la competencia del Tribunal de Sentencia Colegiado, integrado por el abogado Evelio Fabio Vera Méndez como presidente del mismo y como miembros titulares la juez penal Hilda María Stanley y la juez penal Patricia Yusis, para entender en este juicio y la procedencia de la acción. 2. Declarar la procedencia de la acción penal instaurada por el Ministerio Público contra el acusado Rubén Darío Ávila por la comisión del hecho punible de robo con resultado de muerte. 3. Declarar probado en juicio la existencia del hecho punible de robo con resultado de muerte o lesión grave. 4. Declarar probado en juicio la autoría del acusado Rubén Darío Ávila en el hecho típico, antijurídico, irreprochable de robo con resultado de muerte o lesión grave, calificando la conducta del mismo dentro de lo dispuesto en el artículo 168, inciso 1, y en concordancia con los artículos 29, inciso 1, todo del Código Penal. 5. Condenar a Rubén Darío Ávila, con número de cédula 4.823.786, paraguayo, soltero, de 23 años de edad, repartidor, domiciliado en la calle San Blas de Viñascue de la ciudad de Asunción, nacido el 2 de julio del 92, actualmente recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú a la pena privativa de libertad de 20 años, que deberá cumplir en forma inmediata en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y cuyo cómputo final lo realizará el Juzgado Penal de Ejecución de Sentencias correspondiente. Oficiar, una vez firme y ejecutoria esta resolución, a la Justicia Electoral, a la Policía Nacional y a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú para su registro correspondientes. Imponer orden en el orden causado, consta en el orden causado, disponer la devolución del aparato celular a la madre señora Miriam Ríos, una vez que la sentencia queda firme y bajo alta de ser entregado por la Secretaría del Juzgado Penal número 31. Firme esta resolución, remitir los antecedentes al Juzgado de Ejecución Penal de la capital para su ejecutoriedad. Y 10. Anotar, registrar, notificar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Sí, señor presidente. Habiendo dictado sentencia definitiva en el presente juicio, este tribunal ordena su ejecución inmediata y se retira de la sala dando por finalizado este juicio oral y público y convoca a las partes para el día 18 de abril de 2023 a las 11 horas para la lectura íntegra de la sentencia. Las partes se ponen de pie y se retira el tribunal. Luego se retiran las partes, dando por terminado el presente juicio. Gracias.